enseñanza de la palabra de Dios. Aleluya. Y también, hermana Mecho, pero no podemos dejar de nosotros hablar de las actividades también que tuvimos en las prédicas que se hicieron en Sheridan, Manhattan, esas prédicas en la calle, donde cientos de personas también estuvieron recibiendo al Señor, estuvieron recibiendo sanidad, pidiendo la oración, y vemos cómo se integraban las personas, cruzaban donde nosotros estábamos, para que nosotros le habláramos del Señor, el impacto de la presencia del Señor. También tuvimos campaña en la 137, en New York, con Zoe, en Manhattan. Sí, tuvimos ahí una preciosa campaña y predicamos la palabra, alabamos y glorificamos el nombre del Señor con un conjunto de hermanos llenos de la presencia del Señor. Bueno, y hay un pastor, el pastor Apolinal, que yo le apodé, usted es el pastor de Sheridan, y cada vez que me llama a hablar conmigo, pastora, y el pastor de Sheridan, pero es un testimonio ver cómo este pastor, hermana Mercedes, es un pastor que en sus tiempos mozos tuvo en varias orquestas, en la música, y vemos cómo este pastor entrega ya su vida al Señor de muchos años, pero él se goza alabando el nombre del Señor, y yo lo veo cuando él me dice, hermana Claudia, estoy lleno de la presencia de Dios, y veo los artitos que da el hermano, el pastor de Sheridan, que bendecimos en el nombre de Jesús, y vemos, digo yo, así tenía que alabar David al Señor, amén, porque él da unos artitos, y él me cuenta que en sus tiempos que él estaba, compartía con algunas orquestas de la República Dominicana, él tenía una cualidad de dar unas vueltas y se lanzaba de las tarimas, un bailarín tremendo. Entonces, cómo todas estas energías y todo este fervor, después que el Señor empezó a tratar con su vida, Él le ha entregado todas estas facultades al Señor. También vemos, hermana Mecho, el compartir que tuvimos en la iglesia de un pastor muy querido, que es un pastor hermano de nuestra hermana Mercedes Trinidad. José Trinidad. El pastor José Trinidad, que bendecimos en el nombre de Jesús conjuntamente con su esposa. Ayer estuvimos compartiendo con la hermana Mercedes, donde tuvimos alguna participación, pero la hermana Mercedes también llena de la presencia de Dios, ¿verdad? Sí, la hermana Mercedes es muy ferviente en la prédica de la palabra, pero muchas veces con las cámaras, ya me dice, yo doy todo cuando estoy predicando, pero delante de las cámaras. Alante de las cámaras. Pero yo le digo, hermana Mercedes, nosotros tenemos que dar gracias al Señor y publicar esto, que realmente nos llena a nosotros, ver que muchas personas se gozan con fiestas y actividades seculares, pero ver cómo nosotros nos gozamos con la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Que prácticamente dice la palabra de Dios, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y cuando en medio de las embates, lo cotidiano, el Señor nos da esa fuerza y exhorta nuestra voluntad, produce en nosotros tanto el querer como el hacer, para que nosotros podamos desarrollar estos proyectos de bien social y también evangelístico, llevando la palabra de Dios conjuntamente con el testimonio a los diferentes lugares donde nosotros nos dirigimos. Pude experimentar también, hermana Mercedes, que algunas comunidades están muy cerradas con la situación de la escasez, con ciertas situaciones inhóspitas en estos lugares que son penosos, y cuando nos acercamos a algunos niños con algunos obsequios y algunos juguetes, pudimos experimentar la tristeza también en algunos niños en pleno siglo XXI de no tener al alcance, con tanta tecnología, tanta ayuda, como vemos algunos escenarios con tantas facilidades, y ver que estos niños están alejados de privilegios, ¿verdad? Y entonces, en el momento que usted se acerca con un cariñito en un tiempo especial, ¿verdad que sí? Vemos cómo estos niños asimilan y cómo ellos en su mente reflejan el gozo, la alegría en su rostro de ver, y también que alguien se acuerda de ellos, ¿verdad que sí?
Entonces, esto nos motiva, ¿verdad?, a tener un compromiso. Muchas personas dirán, un juguetito, unas medias, un par de medias, como nosotros llevamos los obsequios divididos entre dulces, lápices de colores, cuadernos, juguetitos, sí, peluches, desodorante y otras cosas más. Y Dios mío, realmente es algo que nosotros oramos al Señor. Y que nos llena de satisfacción oramos porque al vemos, Señor, ¿verdad? Que sí, el resultado sí, de ver esos niños felices, sí, tú ves. ver estos niños felices, pero nos hace pensar, nos hace meditar en que nosotros tenemos que trabajar más con nuestra niñez. Amén, amén. Nosotros debemos preocuparnos. Hay muchas necesidades. Por nuestra no solamente niñez. de un juguetico. Porque nosotros, por ejemplo, nos acercamos, llevamos la palabra y tratamos de llevar un agrado conforme como ministerio, con los recursos que podamos canalizar. Pero hay fuerzas mayores, que son fuerzas que tienen el compromiso, ¿verdad que sí?, de darle una seguridad y una garantía, tanto escolar como de protección a los niños de diferentes comunidades en nuestra República Dominicana. Nosotros oramos por nuestras autoridades, oramos por los representantes en las diferentes áreas que tienen que ver con la ayuda a los niños, que tienen que ver con las ayudas sociales, las ayudas internacionales también que se generan y que se otorgan a nuestro país, para que el Señor toque el corazón de cada una de estas personas y realmente se puedan traer programas y proyectos que puedan arropar en la República Dominicana en sus diferentes comunidades, y que el Señor ponga representantes, gente que ame su país, gente que le duela su país, que se produzca más el deseo de tener representantes cristianos también, que teman a Dios, y que todas estas facilidades y estos lugares que puedan otorgársele para ocuparlo, estas personas sabemos en el nombre de Jesús que lo van a hacer muy dignamente. Así que nosotros oramos por nuestras autoridades y también bendecimos en nuestra nación, bendecimos la niñez de la República Dominicana. Oramos al Señor para que despierte y se levanten ministerios que quieran cada vez más trabajar con el futuro de nuestra patria, que es la niñez, trabajar con planes de ayuda a jóvenes, adolescentes también, que están en camino extraviados, que elaboren proyectos de formación para los jóvenes también, donde puedan desarrollar cursos para trabajarle su autoestima, para que se puedan trabajar estos proyectos en las diferentes universidades a un costo mínimo y, si es posible, de una manera gratuita, donde se le pueda ayudar a la juventud, a la adolescencia, a lo que es encontrarse con sí misma, trabajar mucho la parte de los valores, que cuando un joven es formado y fundamentado en los valores y en los buenos principios, es un joven que difícilmente se va a inclinar a la violencia, a la delincuencia, a la corrupción. Así que conjuntamente vamos a unirnos y vamos a tratar de nosotros trabajar con nuestra niñez, con nuestra adolescencia, con el futuro de nuestra patria. Vemos que las temporadas pasan rápidamente, ¿verdad que sí? Muchas veces pensamos en el momento, no, pero tenemos que trabajar y considerar proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. Igualmente también aquellos jóvenes que están en la cárcel de Najayo, adolescentes, en las diferentes cárceles donde están estos jóvenes, hermana Mercedes, nosotros tenemos años trabajando con estos jóvenes, principalmente lo de las cárceles de Najayo, y el Señor nos dio la oportunidad en el año 2004
de poder aportar la biblioteca para adolescentes de la cárcel de Najayo, y ahí conjuntamente con un grupo de hermanos de diferentes iglesias pudimos trabajar esta parte, involucrarnos con esta juventud, y es penoso los testimonios que nosotros escuchábamos en la cárcel de Najayo, de la situación, tanta necesidad y las situaciones que arrastran a estos muchachos llegar a ese nivel para estar en ese lugar. Situaciones, muy penoso. Maltrato, hermana Mecho. Físicos en el hogar, entonces por eso lo lleva. Yo siempre, verdad que sí, estuve un tiempo, perdón hermana Claudia, estuve un tiempo como traumatizada cuando comencé el ministerio, porque cada vez que iba allá no quería que los hijos míos salieran ni siquiera a la calle. Decía, ¿sabes por qué? Porque tenía temor de que algo le pasara y fueran a llegar allí, y ellos decían, no vaya a ese lugar, mamá, porque usted está traumatizada, no vaya a ese lugar. Pero yo tenía que ir, bueno, tú sabes que hemos caminado todas las cárceles, llevando la ayuda a esos jóvenes que necesitan, tanto no solamente la física, sino también espiritual. Una palabra, hermana Mercedes, que siempre les decía a los jóvenes que estábamos dándole seguimiento en la cárcel de Najayo, y ellos me decían, hermana Claudia, nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo. Y yo les decía, no, ustedes aquí deben reconsiderar por qué están. Realmente ustedes han cometido actos delictivos que lo han llevado, ¿verdad que sí?, a traerlos a estos lugares. Pero tomen en cuenta que de una u otra forma hay personas como yo y personas como muchos hermanos y muchas vidas que toman su tiempo y están motivadas a llevar una palabra de aliento y una ayuda a estas cárceles. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Ustedes no se van a excusar tras la situación difícil que cada uno de ustedes saben que están pasando. ¿Por qué? Porque ustedes van a seguir reincidiendo, y ya cuando tengan 18 años, 19 años, ustedes no van a estar en esta cárcel. Perdón, es por eso la importancia, no solamente de lo físico, sino de lo espiritual. Porque ya de que ellos vienen al Señor, al conocimiento de Dios, tú ves, ya se cohíben de hacer las cosas malas, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces eso es lo importante, que se les lleve la ayuda física, lo material, pero la espiritual, que lo transforma, lo cambia. Santo Dios. Y yo tengo ese testimonio, hermana Mercedes, de que Dios transforma. Para darle un breve testimonio y entonces sigamos con la agenda ministerial, porque el tiempo es en televisión, me dice el camarógrafo que es oro. Entonces, tengo el testimonio de un joven que era el más fuerte de las cárceles, inclusive hasta del tamaño era el más alto. Y cuando visitamos este lugar, estaba alrededor la policía y estaban, pastora, cuidado, pero yo siempre hacía mi trabajo. Y este joven me miraba con una cara que me decía, si me dejan la pastora sola, picadillo. Pero yo empecé a orar por este joven, lo digo en un vocabulario llano, porque es el trabajo de nosotros, nuestra función, y lo hacemos con mucho amor. Y recuerdo que empecé a orar por este joven, él no se integraba al grupo, se mantenía al margen. Pero llegó un tiempo en que él se empezó a acercar un poquito. Pero ¿qué sucede? Me tocó recibir un ministerio internacional de jóvenes que vinieron, recuerdo, con el pastor Kid, y el pastor Reyes me solicitó que por favor agotara parte de la agenda con este ministerio. Pues nosotros estuvimos visitando diferentes cárceles, hablamos de alrededor de 50, 40 o 50 jóvenes que vinieron de Estados Unidos. Ellos vinieron con todos sus equipos, vinieron con un testimonio tremendo. Estos jóvenes, inclusive teníamos traductores para ellos, para que se integraran en las actividades que estábamos haciendo en las cárceles. Pues, hermana Mercedes, puedo decirle que en el transcurso de una de estas actividades se acerca este mismo joven donde mí y me dice, pastora Claudia, muy serio. Digo yo, sí, Dios te bendiga. Y cuando él saca algo, yo me quedo mirándolo. Él sacó de sus manos un ganchito de pelo de jícara de coco para él hacerme el regalo.
y me dijo que él estaba agradecido por este trabajo. Cuando yo vi que él sacó algo,